En esta parte podemos observar que cuando ingresamos a la plataforma vamos a ver el tablero. Lo que ustedes van a ver en el tablero una vez que ingresen son los cursos en los que ustedes están inscritos. Entonces, en este caso, voy a seleccionar el de la asignatura con la que estoy trabajando, que es la tecnología y las NEC. Una vez que doy clic, puedo observar la página principal que tiene el título de la asignatura, un enlace que si le doy clic me vuelve a traer a la misma página principal y una vez que sucede eso, me voy a ir hacia abajo y voy a observar que se encuentra el bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. En este caso ya estamos trabajando el último bloque, que es el bloque 4. Le doy clic y voy a poder ver el título. Bloque 4, adaptación y uso de medios y recursos en la atención de las necesidades educativas específicas. El objetivo del bloque es que se pretende que el estudiante concrete de manera creativa alternativas para el uso de medios y recursos tecnológicos en función de un caso a partir de su problematización. El bloque permite la integración de saberes y experiencias, sobre todo de los tres ámbitos. ¿Cuáles son los contenidos? Problematización de un caso, 4.1, y 4.2, diseño de alternativas para el uso de medios y recursos tecnológicos. En este caso, vaya la redundancia, vamos a trabajar con un caso que les va a ayudar a ustedes a situar una problemática y resolverla por medio de la teoría que hemos analizado durante este curso, que son las tecnologías y la relación que éstas tienen con las NEC. Por ejemplo, hemos estado viendo algunas tecnologías que nos sirven para discapacidad motriz y problemas o trastornos en la comunicación, principalmente problemas visuales, que tienen el objetivo de que el alumno se integre y se incluya junto con los demás alumnos en un aula regular por medio de estas tecnologías que le facilitan comunicarse y relacionarse con los demás, aún teniendo una capacidad diferente. Por lo que estamos aquí abordando el que no exista una barrera de aprendizaje para estos alumnos, sino que se les facilite el ingreso, el acceso a través de estos medios y recursos tecnológicos a la educación y al contexto regular. Ahora, acá abajo podemos observar que tenemos ya una actividad que corresponde a una tarea. Esta lleva por nombre Unidad 4, Producto Integrador. La finalidad del producto es integrar esos conocimientos que hemos adquirido durante el curso. Doy clic y me va a llevar directamente a la actividad. ¿Cuáles son las instrucciones? Analiza el siguiente caso y menciona qué tecnologías, recursos y medios de acceso implementarías en tu clase para que el alumno tenga acceso a la educación y se integre con los demás. Entonces aquí, dependiendo de el caso que les presente, ustedes se van a ir a retomar lo que han analizado en cada una de las unidades y de acuerdo a la problemática que presenta el alumno, van a elegir esos recursos y medios de acceso que corresponden a la tecnología que les puedan ayudar a que el alumno se integre y tenga acceso a la educación. Aquí viene el caso. En un grupo de tercer grado de primaria se encuentra un alumno que tiene el diagnóstico de dislalia audiógena. Su causa está en una deficiencia auditiva. ¿En qué consiste esto? Aquí viene a continuación. El niño o la niña que no oye bien, no articula correctamente y confundirá fonemas que ofrezcan alguna semejanza al no poseer una correcta discriminación auditiva. Esto quiere decir que si el niño o la niña no escuchan bien, también va a tener problemas de lenguaje,
¿Por qué? Porque recordemos que nosotros aprendemos a hablar o empezamos a hablar a una corta edad cuando empezamos a escuchar cómo habla mamá, cómo habla papá, cómo habla nuestro contexto y de acuerdo a eso vamos aprendiendo a pronunciar palabras. Entonces, si esta niña o niño tiene problemas para escuchar, entonces va a presentar muy probablemente problemas para hablar. El deficiente auditivo presentará otras alteraciones del lenguaje, fundamentalmente de voz, y el estudio de su audiometría nos dará la pauta sobre la posible adaptación de prótesis. La intervención irá encaminada básicamente a aumentar su discriminación auditiva. Aquí está la clave. La intervención irá encaminada básicamente a aumentar su discriminación auditiva. Recuerden que durante el curso ustedes estuvieron analizando algunos recursos tecnológicos que también favorecen a los alumnos y alumnas que presentan problemas de audición. Entonces van a revisar la teoría y van a ver cuál de esos recursos tecnológicos que ustedes han analizado durante el curso facilitarían a que este alumno de tercer grado con dislalia audiógena pueda escuchar mejor para comunicarse con mayor claridad y asertividad, mejorar su voz o corregir los fonemas alterados e implantar los inexistentes. Si este fuera tu alumno, ¿qué tecnología, medios y recursos de acceso implementarías en clase para que el alumno tenga acceso a la educación y pueda integrarse con los demás? Ahora, este cuadro que tengo aquí es un ejemplo de lo que significa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí yo menciono fechas, hora, actividades, propósito, desarrollo, metodología, materiales y recursos y evaluación. En esta parte presento a qué se refiere cada uno de los elementos. Fechas. La fecha es el día en el que se va a realizar. Vamos a suponer que este diseño de un plan diario de clase que voy a hacer, que va a ser solamente una sesión, lo voy a realizar hoy 6 de mayo del 2021. ¿A qué horas? Bueno, lo voy a presentar a las 12. De 12 a 2 de la tarde. Actividades. Elige actividades relacionadas con el caso. Elegir mínimo una actividad y máximo 2 actividades. Propósito. ¿Qué es lo que se busca lograr por medio de estas actividades? ¿Qué área fortalecerá el niño? Se refiere al objetivo de aprendizaje. Aquí viene muy claro cuál es el objetivo de aprendizaje. Tenemos un niño o un alumno, alumna de tercer grado de primaria con dislalia audiógena. Y el caso nos dice que la intervención irá encaminada básicamente a aumentar su discriminación auditiva, mejorar su voz o corregir los fonemas alterados e implantar los inexistentes. Entonces aquí voy a elegir una actividad que me ayude como interventor educativo a que el niño, en este caso el alumno, aumente su discriminación auditiva, mejore su voz o corrija los fonemas alterados e implantar los inexistentes. Propósito. ¿Qué es lo que se busca lograr por medio de esta actividad o de estas actividades? ¿Qué área fortalecerá el niño? Se refiere al objetivo de aprendizaje. Desarrollo. ¿Cómo estará dividida su sesión? Por ejemplo, leer, reglas,
juego, limpieza de cubículo, etc. Metodología. ¿Cómo lo va a hacer? Ejemplo, de manera expositiva, por medio de un juego o discusión, etc. En materiales y recursos, ahí es donde ustedes van a revisar qué tecnología puede ayudar al alumno a que mejore su discriminación auditiva, mejore su voz o corregir los fonemas alterados e implantar los inexistentes. Fíjense bien, aquí la intervención nos está dando 1, 2, 3, 4 áreas que puedo trabajar con este alumno. Yo les sugiero elegir una de ellas. En este caso, considero que una de las más accesibles para relacionarlo con lo que hemos analizado en cuanto a la tecnología es la discriminación auditiva o mejorar su voz. ¿Por qué? Porque hemos visto principalmente durante todo este curso algunos recursos tecnológicos que se relacionan con el escuchar o mejorar la discriminación auditiva a través de alguna tecnología que le ayuda al alumno a escuchar mejor y también a comunicarse. Entonces aquí tenemos que enfocarnos en esta parte principalmente, es lo que puede ser más accesible para poder relacionarlo con la tecnología que se ha analizado. ¿Cómo lo voy a evaluar? Para la evaluación existen diferentes instrumentos y técnicas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿De qué manera va a evaluar la sesión? No necesitan desarrollar el instrumento, solamente mencionar el instrumento adecuado para evaluar esa actividad que se va a llevar a cabo. Por preguntas de trabajo terminado, etc. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de fecha, aquí les pongo que el 8 de marzo del 2021. Hora específica a las 4 p.m. Actividades, ejercicios de articulación, contar cuentos, onomatopeyas, identificar sonido de la A y la E. Es solo un ejemplo. Propósito, ejercitar músculos articulatorios, buena expresión de onomatopeyas, reconocer el sonido de la A y la E y en qué palabras se utiliza. Desarrollo, abrir con ejercicios articulatorios, contar cuentos con onomatopeyas, identificar las letras. Metodología, expositiva y juego, materiales y recursos, hoja de cuento, imágenes de personajes, hoja con letras, pegamento, pinturas, brillantina, cuaderno, que en este caso probablemente puedan implementar también alguno de estos recursos que generalmente se utilizan, pero lo más relevante es que ustedes articulen con un recurso tecnológico o dos recursos tecnológicos que pueden favorecer la discriminación auditiva o la comunicación, que en este caso se menciona como mejorar su voz del alumno que presenta dificultades en esto. Evaluación. Identificar la letra A y E y su sonido. Definir el instrumento de evaluación. Cuando hablo de instrumento puede ser una lista de cotejo, rúbrica, etc. No necesito desarrollarlo, simplemente mencionar qué instrumento es el adecuado para evaluar la actividad que voy a implementar. En relación al caso que se presenta en el inciso A, desarrolla los elementos que se mencionan en el siguiente cuadro. Aquí van a desarrollar los elementos que les expliqué acá arriba. Entonces, aquí donde dice actividades, a un costado derecho van a mencionar qué actividad van a implementar para que el alumno mejore la discriminación auditiva o mejore su voz, que cuando hablamos de voz hablamos de comunicación. Puede ser uno de los dos, una de las dos áreas a reforzar. Yo sugiero que desarrollen y elijan una de esas dos áreas. Se les va a facilitar más articularlo con la teoría que se ha analizado. Propósito. Acuérdense que el propósito es qué es lo que se busca lograr por medio de estas actividades.
Entonces aquí en el costado derecho, donde les estoy señalando, van a mencionar cuál es el propósito de esa actividad. Desarrollo. ¿Cómo estará dividida su sesión? Van a desarrollar solamente una sesión y ahí van a mencionar de manera más descriptiva la actividad que se va a desarrollar. Metodología. Acá nos dice que la metodología es cómo lo va a hacer. Entonces ahí ustedes van a mencionar si va a ser de manera expositiva, si va a ser por medio de un juego o por medio de una discusión, por poner un ejemplo. Materiales y recursos. Aquí es donde ustedes van a articular con lo que se ha analizado en el curso, qué tecnología, qué recursos tecnológicos favorecen al diagnóstico del alumno. ¿Para qué? Para que el alumno se comunique con mayor facilidad y tenga acceso a la educación de la misma manera que lo hacen los demás. Evaluación. ¿De qué manera va a evaluar la sesión? Aquí tenemos un ejemplo. Identificar la letra A y E y su sonido. Definir el instrumento de evaluación. Cuando definimos el instrumento, recuerden que estamos hablando si se refiere a una lista de cotejo, a una rúbrica, etc. Y ustedes van a elegir, de acuerdo a la actividad que van a desarrollar, cuál es el instrumento apropiado para que se evalúe esto que ustedes van a hacer. Eso que les acabo de mencionar lo van a escribir en el costado derecho. Si observamos, ya viene definido un espacio para cada uno. Acá tenemos la fecha, que se refiere al día en el que se va a realizar y dentro de qué horario, si va a ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. Guarda y envía el trabajo con la siguiente nomenclatura: primer apellido, guión bajo nombre, guión bajo bloque, guión bajo producto integrador, guión bajo grupo. Ejemplo, Buelna, guión bajo Gwendolyn, guión bajo bloque 4, guión bajo producto integrador, guión bajo 404 o 405. El grupo 404 va a entregar este trabajo el próximo martes 11 de mayo y el grupo 405 va a entregar el trabajo el próximo jueves 13 de mayo. ¿Cómo se va a evaluar el producto integrador? Se va a evaluar por medio de una rúbrica. ¿Qué aspectos son los que se evaluarán? Organización y estructura de la información, calidad de la información, ortografía, formato establecido por el docente. En excelente nos referimos a la calificación de 10 y dice que la información está muy bien organizada y corresponde a lo que se solicita. La información da respuesta al caso que se presenta, sin errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Realiza el trabajo en el formato establecido por el docente. En la calificación de 9 u 8, la información está parcialmente organizada y tiene relación con lo que se solicita. La información responde parcialmente al caso que se presenta. Presenta 3 errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Aplica algunos elementos del formato establecido por el docente. En 7 u 8, la información está organizada de manera regular y no es congruente con lo que se solicita. La información responde de manera regular el caso que se presenta. Presenta 4 errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Modifica el formato establecido por el docente. Necesita mejorar, que se refiere a la calificación de 5, la información no está organizada y no corresponde con lo que se solicita. La información no tiene relación con el caso que se presenta. Presenta 5 o más faltas de ortografía
de acentuación o de sintaxis. Aplica otro formato que no corresponde al establecido por el docente.